¿Tú, hermano, crees que puedes aprender cosas solo escuchando? Y de hecho, hermanos, muchas de las formas de aprendizaje se basan en solamente escuchar, ¿verdad? No sé si has visto esta parte de que tú puedes aprender un idioma mientras duermes, ¿no? Mientras estás escuchando. Si tú te metes a YouTube y pones aprende inglés mientras duermes o así, o aprende mientras duermes, hay muchas cosas y tienen esa idea de que tú mientras estés durmiendo estás aprendiendo un idioma. Y la realidad es que no es tan efectivo, ¿no? Como uno cree o como uno pensaría. Pero es que se queda esta idea, ¿no? De escuchar solamente para aprender algo. Para arraigar una enseñanza. O incluso también, no está también mal esta idea porque en cierto sentido también muchos hemos aprendido escuchando música. La música es una forma también muy hermosa de aprender. Muchos de nosotros aprendimos el abecedario, algunas otras cosas con música, de niños, de bebés. Aprendimos con música y se puede. La realidad es que sí, pero como que es un poco incompleto, ¿no? Porque te lo puedes aprender escuchando, decirlo vocalmente, pero no necesariamente ya la sabes escribir. Tienes que también llevarlo a la práctica, ¿no? Llevar eso que escuchaste a complementarlo en hechos. Ajá. Y también, e incluso, hermanos, mucha de nuestra educación, hoy vemos por toda esta situación de la cuarentena, muchos de los niños que aprenden, ¿cuál es la base del aprendizaje? Escuchar, repetir, una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Entonces vemos que esta parte del aprendizaje por repetir hasta que se te quede, esa es como una idea que tenemos incluso en nuestra educación. Pensamos que el hecho de estar escribiendo una y otra vez planas, o el hecho de que nos estén repitiendo la lección una y otra y otra y otra vez, con eso aprendimos. Pero ¿se podrá? Eso es como lo importante, hermanos, que se quede solamente así lo que aprendemos. Porque papás, mamás, no me dejarán mentir. ¿Cuántas veces le dijeron a sus hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, una y otra y otra y otra vez? Y al final de cuentas, ¿qué? ¿Lo hicieron, sí o no? No resulta tan efectivo esta parte de repetir una y otra vez y estar escuchando una y otra vez. Lo hemos incluso visto en la práctica. Entonces, ¿cuántas veces le dijeron a sus hijos no hagas esto, no hagas lo otro? Y lo hicieron una y otra vez. Varias veces lo hicieron. Entonces, hermanos, aquí la idea de esto de escuchar no solamente escuchar una y otra vez, es la base de un aprendizaje o la base incluso de nuestro cristianismo auténtico. Porque también esto se tiene que complementar con hacer, con practicar e incluso encarnar las palabras una y otra vez. Entonces, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque muchos de los judíos, muchos de los que estaban escuchando a Jesús en ese momento, tenían esa idea. Es más importante, ellos creían que es más importante oír la ley, oír la Biblia, leerla una y otra vez, y no solamente oírla, sino repetirla también muchas veces. Entre más la escuches, más se te va a quedar. Entre más la repitas, más se te va a quedar. De hecho, en las sinagogas era lo primero que hacían también, ¿no? Leer la Biblia, leer las escrituras una y otra vez. Y cuidadito con que la leyeras mal, ¿verdad? Porque incluso te podían expulsar de la sinagoga. Era muy importante esta parte de repetir
y escuchar la ley una y otra vez hasta memorizarla, ¿sí? Y pensaban que con eso era suficiente, escuchar una y otra vez, pero ¿qué pasa, hermanos? También incluso eso puede, y ha llegado a la iglesia. Pensamos que con que lleguemos a la iglesia todos los domingos, escuchemos la predicación y repitamos ese proceso cada domingo una y otra vez, es suficiente para toda la semana. Y la realidad es que no es así, ¿verdad? Pensamos que como ya estamos oyendo incluso esta predicación, ya estamos un paso más adelante, ¿verdad? Pero no es así. Para entender mejor qué es lo que tenemos que entender con esta cuestión de escuchar las palabras de Dios, tenemos que verlo a la luz incluso de esta parábola que muchos conocemos. Que incluso yo creo que los que fueron de niños a la iglesia se la saben. Y hay una canción, ¿no?, que habla sobre levantar tu casa sobre la roca. Pero ¿a qué se refiere con esto Jesús? Fíjense lo que dice en el versículo 24, hermanos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no solo las oye, ¿qué más?, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, dice en este versículo, tienes que oír, ¿sí?, las palabras. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Ahora, aquí hay que preguntarnos, ¿qué palabras se refiere Jesús? ¿A qué palabras se está refiriendo Jesús cuando les dice estas palabras que oyen y hacen? Yo los compararé con esto. Pues se refiere a todo lo que hemos estado aprendiendo en estos meses, ¿verdad, hermanos? A la cuestión de la relación que debemos tener con Dios en nuestras disciplinas espirituales, lo que habíamos visto de orar, ayunar, de la cuestión también del ofrendar, también la cuestión de cómo vivo con mi prójimo, lo que vimos en este mes, que es no juzgar, la parte de incluso buscar el bien de mi prójimo, así como yo busco mi bien, también quiero buscar el bien de otros, la regla de oro. También el hecho de no aparentar las obras, ¿sí? Todas eso es lo que se refiere con las palabras de Jesús, ¿verdad? El que escucha mis palabras, todo lo que les dije en este sermón, en estas predicaciones que hemos visto, ¿sí?, y las hace, yo lo voy a comparar con algo. Lo voy a comparar con algo. Y fíjense que esto es algo tan común. Por eso a mí me encanta mucho la enseñanza de Jesús, porque hasta nuestros días esto lo podemos entender solamente, ¿verdad? Yo lo compararé con algo. Dice que lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, hermanos, no sé si tú has planeado la construcción de la casa en la que vives, o has planeado la construcción de alguna otra casa que está por ahí, ¿no? ¿Sí? Y la realidad, hermanos, es que no es cualquier cosa el construir una casa, ¿verdad? No es para cualquier persona. ¿Qué se necesita para construir una casa, además de evidentemente el dinero y los materiales? Pues mucha habilidad también, ¿no? Mucho ingenio, e incluso estar centrado también para terminarla. Porque no sé si les ha pasado que uno camina y hay casas que todavía tienen varillas así como todavía peladitas, ¿no? Por eso se necesita ser centrado para decir, la hago y la termino hasta que todo se vea muy bien. Entonces no es para cualquier persona hacer una casa, no cualquiera se avienta a construir una casa, ¿sí? E incluso
también hablando de la cuestión de la planeación y la construcción. Mi hermana incluso estudia arquitectura y uno ve todas las maquetas que hacen, los planos. La verdad es una ardua labor, porque no solamente es tener el terreno y empezar ahí a poner ladrillos, es también ver los espacios. Ella me comenta, hay que aprovechar cada espacio, ¿sí? E incluso ver que las puertas estén bien, ver que cada espacio pueda ser aprovechado en en todo su potencial, ¿sí? Que incluso cuando abras una puerta que ya no puedas entrar porque está el baño y está chiquito, no, hay que aprovechar todo bien, que todo sea práctico, los materiales, toda la cuestión es, no cualquiera, hermano, se avienta ese paquete, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dice que lo comparará con un hombre prudente, un hombre hábil también. Esta palabra puede entenderse como alguien hábil, alguien sagaz, ajá, alguien también que piensa antes de construir. Uh-huh. Entonces, y dice que Jesús habla también de dos tipos de cosas, ¿no? Ahora, Jesús dice que habla de Jesús de una casa, pero hay que verlo de dos formas, hermanos, ¿sí? Hay que verlo de dos formas esta parte de la casa, porque por un lado podemos entender la casa como este lugar, el lugar donde habitamos, el espacio donde donde duermes, donde está tu sala, donde está todo, ¿verdad? La habitación, la morada, la casa. Y por otro lado, también la casa conformada, o el hogar conformada por los que habitan la casa. ¿Sí, hermanos? ¿Quiénes son los que habitan la casa? Pues la familia, ¿verdad? Entonces, podemos entender que ambas están ligadas. El hecho de la morada, el lugar donde tú habitas, y el otro es los que habitan dentro de esa morada, conforman el hogar, conforman la casa. Ahora, hermanos, ¿qué brinda un hogar? ¿Sí? También para entender justamente a qué va Jesús con esto. ¿Qué brinda el hogar? Brinda protección. ¿Qué más? ¿Por qué digo que brinda protección, hermanos? Porque incluso en estos momentos, ¿cuál es el eslogan? El eslogan grande del gobierno hacia nosotros: quédate en casa, porque si te quedas en casa estarás protegido, nada, no te va a contagiar nadie. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Quédate en casa, hay protección ahí, ¿sí? De hecho es el 100% de la protección, dicen, ¿sí? Pero también el hogar puede ofrecer una base de la economía. De hecho, hermanos, la palabra para economía viene justamente también de casa, de hogar, en griego, que es oikos, ¿no? Ahí viene también economía, oikos nomos, economía, ¿sí? Pensando justamente en que la base también de una economía tiene que ver mucho en el hogar, ¿sí? Entonces también tiene una base en la economía. Incluso a ti, si tal vez pierdes el trabajo, si tienes un hogar, como que no hay tanto problema en ese sentido, porque al menos sabes en dónde puedes llegar y acomodarte, ¿no? Incluso muchas personas que tal vez no pueden conseguir trabajo afuera, pueden hacer algún tipo de negocio desde su casa. Y eso era lo que hacían en la antigüedad. En su casa eran artesanos, en su casa eran también tenían el oficio de hacer telas, todo, hermanos. Por eso es una base también, la casa es una base para la economía. Incluso un pastor, me acuerdo que me decía, mira, uno como pastor tiene que buscar la manera de no necesariamente depender de la iglesia, porque ¿qué pasa si en un momento
te tienes que ir, ¿a dónde irías? Al menos un hogar te brinda cierta también, ¿qué, hermanos? Seguridad. Es lo que decía este pastor. Bueno, pero también, hermanos, ¿qué es lo que puede brindar el hogar, la casa? ¿Qué brinda también? En la casa también se cultiva la unidad como familia. Porque sin unidad no hay esto que llamamos el oikos, la casa, ¿verdad? Tú puedes tener una casa muy bonita, una casa grande, una casa bien hechecita, pero sin la unidad, sin los lazos que pueden conectar a la familia en la cual habitan en ese hogar, no necesita destruirse ese oikos, esa casa. No necesita que esa casa se destruya físicamente si los lazos familiares están destruidos. Entonces, también ahí se cultiva la unidad. Entonces, fíjense lo interesante, por eso Jesús usa esta ilustración de una casa, esta ilustración del hogar, de la familia, porque también conlleva muchas cosas en donde nos pueden brindar protección, seguridad, donde muchas personas ponen toda su esperanza, toda su expectativa de vida en el hogar. Y dice Jesús, ¿no?, en esta parte, que el que escucha y hace es hábil y estará en una morada fuerte. ¿Estará en una morada fuerte, hermanos? No necesariamente, sino en una morada doblemente fuerte, reforzada, ¿sí? Una doble protección. Entonces, hermanos, Jesús quiere hablar justamente de la casa, del hogar, y habla de que una casa que está en ciertos cimientos, todas estas cosas que hemos visto, de protección, de cuidado, de cultivar la unidad, será una casa doblemente fuerte si se construye en estos cimientos, en un cimiento también fuerte, en la roca. Ahora, hermanos, ¿cómo garantizar que una casa está construida en un buen cimiento? Hablando en cuanto a la familia y hablando en cuanto a la morada que también está hablando Jesús. ¿Cómo garantizar que esto está doblemente reforzado? Pues tiene que haber también, hermanos, algo. Y fíjense que dice el versículo 25, hermanos, dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Piensa un poco esto, hermano. Que una casa esté doblemente impermeabilizada ¿significa que no va a llover? Pues no, ¿verdad? Si tú le metiste doble impermeabilizante a tu casa, a tu techo, ¿significa que entonces no va a llover? Pues no, evidentemente por algo lo pones. Si pensamos que incluso que en una morada hay estabilidad, hay trabajo para la familia, ¿significa que también no va a haber problemas económicos? No, también va a haber. Si en una casa hay confianza, hay amor, hay buenas relaciones, ¿significa eso que no va a haber pleitos? ¿No va a haber desacuerdos? ¿No va a haber también tensidad en la familia? Obviamente van a haber todas estas cosas. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿no? El hecho de que una cosa, que esta casa esté doblemente reforzada no significa
que para ello no vengan lluvias, tempestades, fuertes vientos hacia esa casa. Y es que, hermanos, lamentablemente hemos pensado, al menos dentro del cristianismo, que el bienestar, que ese es el problema también, hermanos, pensar esto, que el bienestar es igual a seguridad. ¿Sí? Vuelvo una vez más, hemos pensado erróneamente que bienestar es igual a seguridad. Porque imagina esto, hermano. Ahorita con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, se encuentra una vacuna para este virus. ¿Sí? Y se empieza a hacer para que todos puedan ponérsela de manera inmediata. Eso significa y es igual a que habrá salud permanente. ¿Eso es garantía de que habrá salud permanente? Pues no, porque van a haber todavía más enfermedades, y hay muchas todavía enfermedades ahí. ¿Sí? Entonces, y mi idea de esto, hermanos, es no hacernos decaer, sino ser realistas en que el hecho de que se vea un buen panorama para un hogar, para una casa, para una familia, para este sentido que está hablando Jesús, no significa que no van a venir esas cosas a querer tirarla. De hecho, hermanos, los judíos tenían esa idea, ¿no? De hecho, si obedecemos la ley, si obedecemos los mandamientos de Dios, si escuchamos una y otra vez la ley de Dios, vamos a tener bienestar aquí, ¿verdad? De hecho, por eso mataron a Jesús. Porque creyeron que iban a tener bienestar en ese momento ahí. Ser liberados del yugo de esclavitud de los romanos. Ese es el error, hermanos, ¿no? Que obedecer, escuchar la ley, leer su palabra, estar ahí solamente por querer un bienestar aquí. O pensar que eso va a traer bienestar aquí. Eso es lo que pensaban los judíos. Y Jesús está hablando a través de esta parábola y dice no. ¿Sí? Porque bienestar aquí no significa que ustedes obedezcan y van a tener bienestar aquí en este momento. Bienestar es estar en la roca. Bienestar es estar en la roca. Y estar en la roca, hermanos, es escuchar, obedecer en medio de la lluvia y las tormentas. No sé si siguen esta relación que les sigo comentando, hermanos. Bienestar es igual a estar en la roca. Y estar en la roca es obedecer, seguir obedeciendo, seguir escuchando, seguir orando en medio de la lluvia y las tormentas. ¿Sí? De hecho, hermanos, vemos muchos personajes bíblicos que estaban justamente en la roca. Tú puedes ver a Noé, que con todas las burlas que le decían, ¿por qué sigues construyendo esa arca? Sí, si ni está lloviendo, ¿no? Miren ese Noé tonto, cree que va a llover. Pero como estaba en la roca, siguió construyendo, a pesar de las burlas de sus amigos. Porque incluso tú puedes ver al mismo Job en las escrituras, este hombre que perdió a seres queridos, que perdió a su salud misma, que perdió todos sus bienes. E incluso su familia le criticaba, sus amigos le decían, algo hiciste mal, ya niega a Dios y muérete. Pero como estaba en la roca, él siguió orando.
él siguió buscando una respuesta en su Dios, en Jehová. Eso es estar en la roca, hermanos. Y incluso después de estos momentos de vientos, de tempestades que está diciendo Jesús, concluir al final de todas esas cosas y esas circunstancias, sí estuvo en la roca. Para eso son justamente todas esas situaciones, poder al final concluir y saber si algo estuvo en la roca, si algo se construyó en un buen cimiento. O también lo que dice el versículo 27 y 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Al final también, después de esas tempestades, después de esas cosas, al final de eso, y ver ruinas, uno puede concluir, no estuvo en la roca. De manera, hermanos, que estas cosas, al final de que pasen estas situaciones, estas circunstancias, nos van a llevar a una de dos. ¿Estuvo en la roca, en un buen cimiento, o no estuvo en la roca? Y no sé si, bueno, creo que he hablado muchas veces de este ejemplo del terremoto que pasó en el 2017, ¿verdad? Y nos sirve un poco para entender esta idea, hermanos. Porque no sé si ustedes vieron y escuchaban en las noticias que incluso hubo casas nuevas, casas que no tenían muchos años, o edificios que no tenían muchos años, prácticamente nuevos, y cayeron. Pero también hubo otros edificios que ya están de muchísimos años atrás y no cayeron. Y evidentemente muchos concluyeran ahí, ¿verdad? Cuando veían las grandes ruinas de esas casas que cayeron y que muchas de ellas eran nuevas, muchos decían, es que los materiales estaban horribles con los que hicieron esto. Es que no hubo una buena construcción, hubo una mala planeación para construir esto. Es que no estuvo bien cimentado desde antes que lo construyeran. Si nos damos cuenta, hermanos, por eso cayeron, a pesar de que eran nuevas. Y hay que entender esto, hermanos, porque justamente este verbo que nos ayuda a entender en la parte del final de cuando esto cae, es como una conclusión a lo que se hizo en un inicio. Es porque había sido construida en roca, por eso no cayó. Porque había sido construida en arena, se cayó. Es como un retroceso a decir, ¿dónde construiste? En un inicio. Porque si se cayó en este momento, piensa en un inicio, ¿en dónde construiste? Porque el resultado de esa ruina es porque construiste en algo muy frágil, muy débil.
Pero si te mantuviste, perseveraste, continuaste, a pesar de las circunstancias, es porque desde un inicio construiste en algo fuerte. No sé, algunos tal vez conocerán a un pastor que voy a contar un poco su anécdota. Y este pastor hablaba de que cuando quería ser pastor, en un inicio mandó su solicitud. Y no solamente una vez le dijeron que no. 2, 3, 4, no sé si 5 veces o más, ya no recuerdo bien. Pero tantas veces le dijeron, tú no puedes ser pastor. Y sabes, hermano, yo pienso, ¿qué pasaría si en un inicio él hubiera construido desde la arena? Desde el primer no hubiera sido una ruina. Pero gracias a Dios, porque si uno construye desde la roca en Cristo Jesús, Él, a pesar de decirle no 1, 2, 3, 4 y 5 veces, gracias a Dios porque permaneció, obedeció desde un inicio porque estaba en la roca. Entonces, hermanos, más allá de pensar en seguir adelante y que uno puede, esa no es la idea, es más bien entender desde un inicio, no en el proceso, desde un inicio, dónde estamos construyendo, en dónde está puesta toda la confianza y la fe. Recordar cuando vengan estos vientos, estas tormentas, estas situaciones, recordar que cuando hicimos esta entrega a nuestro Dios de nuestra vida, cuando lo hicimos así, fue porque estuvimos y lo hicimos en la roca que es Jesucristo. ¿Sí, hermanos? ¿Y a qué voy con esto, hermanos? A que muchos podremos decir, esto que leímos es una clave para perseverar hoy. O sea, esto Jesús lo está hablando para nuestra perseverancia a lo largo del tiempo en que estamos aquí en la tierra. Para cuando venga una situación de tormento a nuestra vida, poder decir, estoy en la roca y salvarla, superarla. ¿A eso se refiere también Jesús? No necesariamente, hermanos, porque incluso esta ilustración no se refiere al momento de la prueba en sí misma, sino se refiere cuando venga el final de los tiempos. Sí, vuelvo a repetirlo, no se refiere meramente a las pruebas que vamos a vivir en el hoy, que también puede aplicar, pero se refiere más a una ilustración para hablar del fin de los tiempos. Como las otras parábolas que usó en este mismo capítulo que vimos anteriormente. Lo de la puerta estrecha, lo de que también hay varios hay dos caminos también, ¿sí? También esa ilustración nos habla del final. Y al final dice que los que escucharon, obedecieron, sostenidos por Jesús y permanecieron aunque todo lo que les rodea desaparezca. ¿Sí entendemos esto, hermanos? Si es una ilustración para hablar del final de los tiempos, esto significa que los que escucharon y obedecieron sostenidos por Jesucristo y permanecieron, aunque todo lo que les rodea desaparezca, ellos no desaparecerán. Entonces, hermanos, no solo en esa lluvia pequeña, en esa pequeña lluvia que estás pasando
o que has pasado, sino aunque el planeta se parte en dos, tú permanecerás porque estás en Cristo hasta el final. Si todo lo que rodeas, todo, incluso las estrellas desaparecerán, los planetas, el mundo entero desaparecerá, pero tú no. Porque estás en Cristo. Sin embargo, también esta es la otra parte del mensaje de Jesús. Los que no escucharon ni hicieron. Los que no escucharon ni hicieron. Pusieron su confianza en algo más fuerte que no era Jesús, el algo menos fuerte que no era Jesús, desaparecerán con todo lo que les rodea. Entonces, esto es algo fuerte también, hermanos, porque Jesús está comparando esto y está viéndolo a través del final de los tiempos. No meramente superar la prueba, la lluvia, los vientos, sino incluso hasta el final permanecer al final de todo, conforme a lo que dice la Biblia. Y es como para preguntarnos, el día de hoy, más allá de la prueba que estás viviendo, hoy, ¿quién es tu roca? Algunos dirán que incluso estos tiempos que estamos viviendo, hermano, están demostrando quiénes son los cristianos que han construido en la verdadera roca que es Jesús, o quienes están construyendo en arena y están desertando. Si algunos pensarán que estos tiempos está haciendo como esta separación en quienes sí construyeron en cimientos fuertes y quienes